La carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Oramos. Padre, cada vez que tenemos esta responsabilidad de hablar de tu palabra, entendemos que no hay capacidad alguna en nosotros, en mí, de poder hablar. Por eso ruego la obra de tu Espíritu Santo, que tú me uses como un instrumento para poder hablar de tu palabra. Esa palabra la que nos cambia, nos transforma y nos hace más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así te ruego, Dios, y ruego también por cada uno de mis hermanos en este lugar, que tú abras sus oídos, que les hagas entender conforme a tu misericordia tu palabra, y que puedan llevar una vida que exalte tu nombre, Señor. Padre, gracias por este tiempo y gracias por este privilegio que tú me has dado en el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Comenzamos una nueva carta, un nuevo desafío, nuevo estudio, nuevas enseñanzas y todo lo que eso implica a la hora de abordar una carta como la carta de Primera de Pedro. Ya hemos comenzado la semana pasada con su introducción. Hemos visto un panorama de toda esta carta, de lo que nos hablaba. Pero quisiera que pensemos, antes de introducirnos en estos dos versículos que vamos a compartir en el día de hoy, que pensemos que el apóstol Pedro está dirigiendo esta carta a personas que estaban sufriendo por causa del Evangelio. Estaban sufriendo por causa del Evangelio. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque es importante, hermano, que entendamos esto, que su sufrimiento era por causa de identificarse con nuestro Señor Jesucristo. Esa era, no era otra clase de sufrimiento. No estaban sufriendo por un tipo de enfermedad. No nos habla la carta o no es el contexto de esta audiencia. No es un sufrimiento por la pérdida de algún ser querido. No es ese tipo de sufrimiento. Y quisiera que esto quede en claro, hermano. No está hablando de estos tipos de sufrimiento. El sufrimiento el cual estaban atravesando cada uno de ellos era por su identificación con Cristo y por el Evangelio. En otras palabras, estaban sufriendo por vivir vidas santas. Por eso estaban sufriendo. La cual era la voluntad de Dios para ellos, vivir vidas santas. Me gustaría que podamos leer el texto ahí en el capítulo 2, 20 y 21. Esta es la voluntad de Dios para la audiencia de Primera de Pedro, y es la voluntad de Dios para todos aquellos que han respondido al mensaje del Evangelio. Dice así: pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno, mas si caminando en santidad, pudiéramos decir, lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. La vida que ustedes están llevando, caminando en santidad, esto es aprobado por Dios. Versículo 21, dice el apóstol Pedro: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esta es la voluntad de Dios para cada creyente. Vivir en santidad. Vivir una vida que exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el lugar donde nos encontremos. Y el apóstol Pedro da este argumento.
Les habla acerca de que Cristo también había padecido. Cristo también vivió una vida santa, una vida recta, en medio de un mundo hostil que le odiaba. De todas maneras, Él vivió una vida recta y santa cuando Él llegó a este lugar. Y ese es nuestro ejemplo, le dice el apóstol Pedro. Esta era la situación de estas personas, en resumen, a la que el apóstol Pedro, tiene la responsabilidad de animarlos, de alentar en medio de esta situación. Y quisiera ver 3 cosas, por lo menos, en el pasaje que nos toca compartir en el día de hoy. Lo primero que me gustaría compartir con ustedes es quién es Pedro. Lo segundo es notar quiénes son los destinatarios al cual el apóstol Pedro está escribiendo. Y lo tercero es animarles a recordar la obra de la Trinidad a favor de ellos. Leemos nuevamente nuestro texto. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. La primera consideración. En primer lugar, ¿quién es Pedro? ¿Quién es el autor que nos habla en esta carta? Muchas veces damos por sentado que conocemos a Pedro, porque leemos en las Escrituras y constantemente vemos a este personaje. Y quizás pudiéramos tener en nuestra mente que lo conocemos porque las Escrituras hablan. Pedro, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en las Escrituras constantemente las apariciones de Él, las reacciones. Lo vemos a Pedro y damos por sentado que lo conocemos por las Escrituras. Y Él es el autor de esta carta. Y Él se identifica a sí mismo. Él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Así se presenta en esta carta. Alguien dijo que conocer que Pedro es el autor de esta carta hace de esta carta algo muy especial. Luego vamos a ver esto. Quizás muchos de nosotros nos encantaría identificarnos con el apóstol Pablo, otro personaje de las Escrituras. Alguien que era un erudito, alguien que conocía las Escrituras. Y si pudiéramos pasarlo al tiempo de hoy, aunque no es posible solamente de una forma ilustrativa, si pudiéramos traer al apóstol Pablo en el día de hoy entre nosotros, bien podría ser un hombre que hable español, que hable inglés, francés, chino, podríamos decir, un hombre que tendría un doctorado en Oxford, un hombre bien preparado, podríamos decir, bien capacitado, bien formado. Pero en realidad, hermanos, es que muchas veces nos identificamos más con Pedro que con el apóstol Pablo. Quizás por ser impulsivo, por abrir nuestra boca cuando no la deberíamos abrir, por ser imprudente muchas veces, por nuestras reacciones. La realidad que, por lo menos yo me identifico más con Pedro que con Pablo en este sentido. Pero miremos a este Pedro, cómo Dios lo ha usado, cómo Dios ha transformado la vida de un simple pescador. La vida misma del apóstol Pedro, cuando nosotros no vamos a tener el tiempo, pero en su biografía, ¿quién era Pedro? Nos anima, porque nos identificamos con él, porque muchas veces somos torpes, igual que el apóstol Pedro. Y eso es de ánimo para nuestra vida. La primera vez que las Escrituras o por lo menos vemos el nombre del apóstol Pedro, es allí en Juan. Me gustaría que lo busquemos juntos. Juan, capítulo 1, verso 40 y 42. Dice así el Evangelio de Juan:
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, este Simón es Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Esta es la primera aparición de Pedro. Su hermano Andrés estuvo con el Señor Jesucristo, conoció al Señor Jesucristo. Luego él va y les comunica a Cefas, a Pedro, a Simón, que habían hallado al Mesías, que habían hallado el Salvador de sus almas, como Juan había anunciado en versículos anteriores. Y él Andrés le trae al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dice: tú eres Simón. Ni siquiera se presenta Pedro, el Señor ya lo conocía. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo empieza a elegir a sus discípulos, aquellos que iban a caminar con nuestro Señor. Ahora ya no es más Simón, ahora es Pedro, ahora es Cefas. Y Pedro era un pescador en una región llamada Galilea, junto con su hermano Andrés, que leímos hace un rato, entre otros. Ellos vivían de la pesca, eran pescadores. Y cuando alguien los identificaba, cuando alguien podía identificarlos a ellos o a estas personas, las identificaban como personas que no eran de la ciudad, personas que no habían sido preparadas, vamos a decir, en las escuelas de los rabinos. Personas que podríamos decir sin formación. No eran líderes religiosos a los que el Señor había elegido para ser sus discípulos. Es más, el libro de los Hechos nos dice que les llaman hombres sin letras, les llama personas del vulgo, eran personas comunes y corrientes. Esas fue las que Dios eligió para encomendarlos en una tarea. Y algunos cuestionan si es que Pedro pudiera haber escrito la primera carta que encontramos en nuestras Biblias. ¿Cómo un hombre sin letra, un simple pescador, pudiera escribir una carta de esta gran magnitud con sus enseñanzas? ¿Cómo pudiera? Y cuestionan esta interpretación acerca de quién era el autor. Cuestionan la vida de Pedro. Pero hermanos, nosotros no debemos subestimar la preparación que tuvo el apóstol Pedro. Él tuvo una preparación, quizás pudiéramos pensar era una persona común y corriente, y está bien. Una persona que no fue enseñada en el colegio de los rabinos, no fue preparada. Era un pescador, un simple pescador. Pero él tuvo a los pies del Señor Jesucristo, el maestro de los maestros. Él fue preparado por el mismo Señor. Ni tampoco podemos minimizar la obra del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pedro. De ninguna manera. Él había sido preparado por Dios y la obra del Espíritu Santo estaba para con él también. Él es el autor de esta carta. Me gustaría que podamos leer un texto que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31, o 26 en adelante, mejor dicho. Pedro es la ilustración perfecta de la verdad que se encuentra en este texto. Es la parte más gráfica de lo que dice Pablo en 1 Corintios. Dice así: pues mirad, dice el apóstol Pablo, hermano, vuestra vocación,
que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios no busca a personas de renombre. Dios no busca a personas que están hipermente preparadas para ser sus discípulos. Dios no está buscando eso. Dios elige, Dios llama, Dios hace lo que quiere con las personas que Él quiere hacer, sus propósitos. Un hombre común y corriente, este era Pedro. Y es aquí donde empezó todo para Pedro. Es aquí a donde fueron sus primeros pasos, en ese encuentro con el Señor Jesucristo. Luego el Señor transforma su vida de tal manera que le cambia radicalmente. Ahora Pedro sería un pescador de almas. Eso es lo que le declara nuestro Señor Jesucristo cuando ellos vuelven de la pesca milagrosa. Pero tú serás un pescador de almas. Ese es mi propósito, Pedro, para contigo. Otra cosa del apóstol Pedro. Pedro fue encomendado a ministrar a los judíos, allí lo vemos en Gálatas, fue ordenado a fortalecer a sus hermanos en Lucas, fue el que tenía la responsabilidad de apacentar el rebaño del Señor, pero fue alguien muy importante en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, fue aquellos que fundaron las iglesias, los que pusieron el fundamento de la iglesia. Incluso el apóstol Pablo le reconoce a Pedro en Gálatas que es uno de los pilares de la iglesia. Y también otro dato para pensar en el apóstol Pedro. Cada vez que hay una lista de los discípulos, siempre el apóstol Pedro aparece en primer lugar. Y quizás muchos llegaron a pensar que Pedro fue el líder de los 12. Hay tantas cosas que hablar del apóstol Pedro. Es maravillosa la vida del apóstol Pedro, hermano, y lo que Dios hizo para con ellos. Podríamos hablar también de la negación, cómo él niega a su Señor, sus reacciones, su incredulidad, sus dudas en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas falencias. Pero sin lugar a duda no era un hombre perfecto, Pedro. Era un hombre común, con debilidades como cada uno de nosotros, con luchas con su pecado. Pero fue la gracia de Dios en la vida de este hombre, usándolos para edificar a la iglesia. Sin que haya nada bueno en Pedro, fue la obra de Dios en él. Ahora ya este Pedro maduro, luego de años de experiencias en el camino del Señor, envía esta carta, la primera carta del apóstol Pedro, para animar a los creyentes que estaban atravesando dificultades en su diario caminar. Y lo hace en la compañía de Silvano, allí en 1 de Pedro 5:12. Este es Pedro, alguien usado por Dios. Nuestra segunda consideración es los destinatarios a lo que el apóstol Pedro dirige su carta. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora la pregunta que nos hacemos: ¿quiénes son estos expatriados a los que el apóstol Pedro está dirigiendo su carta? Bueno, la palabra para expatriado podría traducirse como peregrinos, como extranjeros. Entonces el apóstol Pedro se está dirigiendo a personas que estaban de paso, a peregrinos, a extranjeros. Eso es algo que él usó también en el capítulo 2, versículo 11, que les va a hablar luego también en este término. Dice: amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, que estas personas vivían en un país extranjero, en una ciudad que residían en un tiempo temporal, estaban en un lugar que ellos no pertenecían.
estaban de paso, no pertenecían a ese lugar, aunque sabían que esa no era su ciudad, no era su patria, estaban de paso, estaban dispersos, le va a decir más adelante. Estos son los destinatarios, son extranjeros, son peregrinos. Y probablemente haya pasado esto con estos destinatarios de la carta, quizás pensando en la persecución de los cristianos que se había levantado contra ellos. Muchos tuvieron que huir de su tierra, muchos tuvieron que salir de sus lugares. Probablemente sea esta la situación de estos extranjeros y peregrinos. Y el apóstol Pedro agrega algo más, un dato más para su destinatario. Dice que son los expatriados de la dispersión. Esta es otra palabra que tenemos que notar. Esta palabra es diáspora, como usa en otros textos de las Escrituras. Y esta palabra es muy interesante porque es un término técnico que se usaba en referencia a los judíos que no vivían en Palestina, en la diáspora, que estaban alejados de su tierra. El Evangelio de Juan y Santiago lo usa en este sentido, esta palabra. Pero sin embargo, cuando el apóstol Pedro estaba hablando de estas palabras, no implica que solamente estaba escribiendo a judíos que estaban lejos de Palestina, a creyentes judíos. Porque luego, más adelante, estudiaremos, en la carta hay indicios de que también había gentiles. Había paganos que se volvieron a Cristo y hoy eran parte del pueblo de Dios. Entonces, en resumen, los destinatarios de esta carta estaban compuestos por judíos y por gentiles, que estaban dispersos por todas ciudades, como allí lo nombra, ciudades de Roma, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y pudiéramos pensar que esto hubiera sido por la persecución. Estaban en un lugar que no pertenecían. Luego llegamos a nuestra tercera consideración. El apóstol Pedro les anima a recordar la obra de la Trinidad a favor de cada uno de ellos. Versículo 2 dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En otras palabras, Pedro le dice, recuerden que son los elegidos de Dios. Recuerden la obra poderosa del Padre a favor de cada uno de ustedes. Recuerden esto. Quizás pudiéramos pensar en la intención de este texto, que sea este. Recuerden lo que el Padre hizo por cada uno de ustedes. Luego, más adelante, en el capítulo 2, versículo 9, les va a volver a hablar de esta palabra, de que ellos son elegidos, de que son escogidos. En el capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro le dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etc. La misma palabra. Ustedes son los elegidos de Dios. Este es el ánimo para personas que estaban siendo perseguidas, que estaban sufriendo por causa de su fe. Ustedes son los elegidos de Dios. Recuerden estas cosas. Un texto que me gustaría que leamos, versículo 3 del mismo pasaje que estamos, la parte B de este pasaje, que dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Implícitamente lo que el apóstol Pedro está diciendo es que estábamos muertos. No había vida espiritual en cada uno de nosotros y se necesitó la más grande misericordia de Dios para que Él nos pueda engendrar, para que Él nos pueda hacer renacer a cada uno de nosotros. Es interesante este argumento del apóstol Pedro, porque si vemos
O pensamos, en este argumento podríamos llegar a ilustrarlo o pensar en un bebé. Un bebé no participa en su concepción y mucho menos en su nacimiento. No puede hacer absolutamente nada. Ahora, de la misma manera, cuando miramos la salvación, cuando miramos la elección de Dios, inmediatamente debemos pensar en esto. El hombre no participa en nada. Dios es el que elige. Y esto es lo que quiero que ustedes recuerden. Hermano, esto fue y será siempre el plan soberano de Dios desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Este es el plan de Dios para cada uno de ustedes, le dice el apóstol Pedro. Dios los eligió. Efesios 2, 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios elige a quien Él quiere, de acuerdo a su plan. Dios tiene misericordia con el que Él quiere tener misericordia. Dios es soberano de elegir y Dios los eligió a ustedes. Recuerden esto, dice el apóstol Pedro. Recuerden que son los elegidos de Dios. Recuerden la obra poderosa a favor de ustedes, esa obra que es del Padre. Recuerden que ustedes son las personas más privilegiadas de este mundo. Dios los eligió para sí mismo. Quizá pudiéramos pensar en el contexto de esta carta. No se centren en el sufrimiento temporal, pasajero. Ustedes están de paso en este lugar. Ustedes son peregrinos. Ustedes tienen una patria celestial. Dios los eligió. Son parte del pueblo de Dios. Y los eligió según su presciencia. Y esta es otra palabra que pudiéramos detenernos. Esta palabra pudiéramos pensar no tanto en el conocimiento previo que Dios tiene de ellos hacia el hombre, sino que los conoció íntimamente, podríamos pensar. Esta es la idea. El sentido de tener una relación íntima con sus escogidos. Dios los amó desde antes de la fundación del mundo según su soberano plan. Recuerden que Dios los amó, Dios los escogió, Dios los amó, Dios los conoció. Esta es la idea. En su plan eterno. Recuerden esto, diría el apóstol Pedro. Imaginen esta situación, hermano. Estando en un lugar que no es tu tierra, siendo oprimido, sufriendo porque querés vivir una vida santa que exalta a Cristo, una persecución. ¿Y de qué le vamos a hablar a una persona? El apóstol Pedro dice de la obra de la Trinidad, de que Dios los eligió a ustedes le pertenecen a Dios, de que Dios los amó desde antes de la fundación de los tiempos. Y eso es a favor de ustedes, sin que ustedes hayan hecho absolutamente nada. Dios lo hizo soberanamente. Otra cosa que les hace recordar es que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, también estuvo involucrado en su salvación, en la salvación de sus almas. Dice, en santificación del Espíritu, dice nuestro texto. La parte visible, pudiéramos decir, lo que se ve de aquellas personas que han sido escogidas por Dios desde la eternidad, son personas que se santifican, son personas que se ve lo que el Espíritu Santo está produciendo en sus vidas. La fe, el arrepentimiento, la regeneración, la obra de la Trinidad, el Espíritu Santo obrando en santificación en la vida de cada uno de ustedes. El Espíritu Santo también fue involucrado en sus vidas. Ahora, en otro aspecto, la santificación del Espíritu, también podríamos pensar en la separación que Dios hace de las personas de este mundo, las apartas para sí.
las aparta, las arrastra de este mundo y las aparta para sí mismo, para Él. Las consagra, son los escogidos de Dios, son santificados. Recuerden la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Él ha traído fe, Él ha traído arrepentimiento. Él los ha separado de este mundo para Dios. Ustedes les pertenecen a Dios. Ustedes son el pueblo escogido de Dios, le va a decir más adelante. Y esto tiene un propósito. Que Dios los haya elegido, que Dios los haya amado desde la eternidad, que Dios lo haya apartado por medio de la obra del Espíritu Santo, tiene un propósito, le dice el apóstol Pedro, y es para obedecer. Fuiste santificado, fuiste apartado. La obra de Cristo está en tu vida, del Espíritu Santo, y es para que obedezcan. Y es que para cada uno de ustedes sean obedientes a Cristo. Y hermano, aunque nunca podríamos pagar lo que hizo Cristo a favor de aquellos que confían en su sacrificio, a favor de aquellos escogidos, la obediencia a Cristo, la obediencia a su palabra mostrará a Dios nuestro amor, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por esa obra que nadie merece. Esa obra inmerecida. Y la implicación de esto es la obediencia, dice el apóstol Pedro. Ustedes fueron salvos para obedecer a Cristo, para someterse a Cristo. El tercer aspecto de la obra de la Trinidad que el apóstol Pedro les habla, dice el versículo al final, y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Este texto se entiende como mejor ilustrado del versículo 18 y 19 del capítulo 1 de nuestra carta, que el apóstol estoy con la carta de Colosenses, que el apóstol Pedro les va a hablar a los creyentes más adelante. El creyente fue rescatado con la sangre preciosa, le va a decir, de Cristo. Fue sacrificado. Cristo, ese cordero sin mancha, sin contaminación. Cristo, como los animales, bajo el antiguo pacto, fue sacrificado, derramó su sangre a favor de aquellos que Él ha elegido. Como hacía Moisés, con la sangre de los animales que rociaba en el pueblo en el Antiguo Testamento, la sangre de Cristo simbólicamente ha sido rociada sobre los escogidos, sobre aquellas personas que Dios ha elegido amar en su plan soberano. En implicación, mostrando que el creyente ya está limpio de sus pecados, porque Cristo derramó toda su sangre en la cruz del Calvario a favor de los escogidos de Dios. La sangre de Cristo fue suficiente para perdonarnos, para limpiarnos, para hacernos aceptos delante de Dios. Esta es la obra de la Trinidad a favor de cada uno de nosotros. Esto es lo que quiero que recuerden en medio de su situación. En simples palabras, lo que el apóstol Pedro estaría diciendo. Luego se despide y dice, gracia y paz os sean multiplicadas. El saludo en el final de esta salutación. Y hermano, este no es un mero saludo que hace el apóstol Pedro. Vemos que esto es común en las cartas que tenemos en las Escrituras. Es común el saludar de esta manera, gracias y paz. Pero no es un mero saludo, porque verdaderamente Pedro deseaba, hermano, de todo corazón. Su deseo y probablemente su oración era que la gracia de Dios sea multiplicada, que el favor de Dios, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté para con aquellos extranjeros y peregrinos.
no es un mero saludo, es el deseo de alguien que ama a la iglesia. Dios los escogió, Dios los amó. Cristo derramó su sangre por cada una de sus vidas. Y podríamos pensar en la gloriosa y sublime obra de la Trinidad a favor de cada creyente, de toda tribu, de toda nación, de cualquier tiempo. Esta es la obra de la Trinidad. Y mi oración fue esta, hermano, que con un texto como este, que nos vayamos pensando, que sea clavado en nuestros corazones esta obra. Dios nos ha dado de su amor ilimitado para cada uno de nosotros. Él nos dio a su Hijo Jesucristo, no lo escatimó. Él los entregó para nosotros. También nos eligió. Nosotros también somos parte de la obra de la Trinidad. Nos eligió desde antes de los tiempos, nos amó, nos apartó para sí. La sangre de Jesucristo fue derramada también para perdonar todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados, todo lo horrible hacia nuestro Dios. Ahora, en semejante obra, en exclamación, ninguno de nosotros puede ofrecer nada por este amor. No hay nada que ofrecer en esa obra soberana de Dios a favor de aquellos que le odiábamos. Pero sí hay algo que podemos hacer en agradecimiento a esa obra. Es llevar una vida de santificación. Recordar la obra de la Trinidad en nuestras vidas. Cuando salgamos de este lugar, debe pesar en mi vida de santificación. Debo ser agradecido con mi Dios. Debo apartarme, debo odiar el pecado aún cada vez más por esa obra que no merecemos ninguno de nosotros. En medio de cualquier circunstancia, santificarnos. En medio del lugar donde Dios nos haya puesto, de hostilidad, de lo que sea, poder agradecer a nuestro Dios por su obra que no merecemos. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias por